Las pérdidas registradas en noviembre en la mayoría de los multifondos provocó fuertes cuestionamientos de la coordinadora No Más AFP. El movimiento presentó una demanda por la fuerte caída especialmente que tuvo el Fondo E. Y para conversar sobre este tema ya nos encontramos con el abogado Roberto Ávila. Abogado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted por la invitación. Aquí estamos muy... estoy muy interesado en conversar estos temas que nos preocupan. Estamos interesados nosotros también y la mayoría de los chilenos que están efectivamente con sus fondos en las AFP. Pero para poner esto en contexto, primero, esto es sumarse a una querella que ya habían interpuesto dos funcionarias de la Universidad de Chile por la pérdida de los fondos. Esa querella la interpusimos en la mañana, quien comparece Roberto Ávila como abogado patrocinante por esas dos funcionarias, precisamente. Precisamente. ¿Y cuál es el fondo de esto? ¿Por qué la acción judicial es por el delito de distracción de fondos administrados a terceros? ¿Cuáles son las pruebas para diferenciarlo de lo que podría ser una mera sospecha? Mire, hay un faltante de 1.173 millones de dólares que se produjo entre el 10 y el 15 de noviembre pasado del Fondo E, que es un fondo muy conservador, el que solo el 95% se puede invertir en fondos de renta fija y el 5% en renta variable, vale decir en acciones. Esta pérdida, considerando la pasividad de los mercados mundiales, es inexplicable. Se tuvo que producir algo anormal. Por eso presentamos esta querella. Debemos considerar también que este fondo, que es muy conservador, ha tenido, comparativamente con el Fondo A, que tiene mayor capacidad y amplitud de inversión en acciones, una tasa significativamente más alta de utilidad. Esta caída, este abismo en 5 días nos resulta inexplicable. Ahora, ¿cómo se condice eso con lo señalado por Luis Mesina en un momento determinado cuando se le pregunta efectivamente sobre este tema y señala que las medidas anunciadas por Donald Trump, quien todavía no asume la presidencia, pudieron haber incidido en los mercados mundiales y por lo tanto haber provocado esta baja o pérdida en los instrumentos de renta? Yo creo que esa es una declaración parcial. No es todo lo que dijo Luis Mesina, porque ellos estuvieron con nosotros. Salimos hoy día desde la Confederación Bancaria a presentar esta querella por estas dos funcionarias. Esa es una hipótesis, una posibilidad de explicación, pero que evidentemente no refleja la realidad por sí sola de lo ocurrido. Porque aun cuando Donald Trump produjo ciertos movimientos en las bolsas mundiales, no se produjo ninguna baja sustantiva. Aquí no se produjo lo de Lehman Brothers el año 2008, septiembre, cuando ellos pidieron su quiebre, y eso produjo una caída de todas las bolsas del mundo y los montos, la AFP, bajaron en sus acciones un 40% en Chile. Y aún en esas circunstancias, el Fondo E, por su carácter conservador, lo reitero, 95% solo pueden invertirse en instrumentos de renta fija, vale decir, usted pone una cantidad de dinero y pacta el interés. Aún en esa circunstancia de una crisis mundial donde todos los fondos perdieron un 40%, el Fondo E perdió menos de un 1%. Ahora, en relación a lo mismo y a los ya señalados, ¿cuáles entonces son los antecedentes que se tienen que pudieran explicar que hay una intervención más allá de la posibilidad que tiene definido y que es supervisado también por la superintendencia de poner los fondos en el Fondo E en un 95% de renta fija y un 5% solamente de renta variable? ¿Que hubo una intervención en ese 95%? ¿O con ese 5% hubo algún tipo de movimiento que pudo haber llevado a la pérdida? Mire, la superintendencia de pensiones dio una explicación confusa, vaga, ambigua, inentendible respecto a por qué se produce esta pérdida. Nosotros, dado el carácter poco transparente de la cartera, el portafolio de inversiones de la AFP, no sabemos en qué invierten, no sabemos qué comisiones pagan, a quién contratan, qué hacen con el dinero de los cotizantes. No podemos determinar qué pasó. Lo que sí podemos determinar y afirmar con convicción es que aquí faltan 1.173 millones de dólares en 5 días en el Fondo E, 1.317 en el Fondo C, 853 en el Fondo D. El más grave, donde la situación es más nítida, es en el Fondo E, porque solo el 95% está obligado por ley a invertirse en instrumentos de renta fija. Es como si usted toma un vale vista en un banco por $1.000.000 y le van a dar una rentita muy fija, no sé, 0,25 probablemente, pero a fin de mes usted va a tener su $1.000.000 más 25.000. No hay forma que usted pueda perder. Ahora, eventualmente podría darse el caso que las AFP necesitaran liquidar algunos de estos papeles, pero no necesitan liquidar el 95%.
y el 5% que tienen para invertir en instrumentos de renta variable, es decir, en acciones que quedan sujetos a las alzas y bajas del mercado, es un porcentaje muy pequeño para explicar esta gigantesca pérdida. Bueno, lo que se persigue es responsabilidad penal, por lo tanto hay un delito, el que ustedes piden que se investigue, ¿cierto? A propósito de esta querella, pero también una intencionalidad política es la que se asume por parte de algunos dirigentes del movimiento No Más AFP, y esto en base al llamado que se ha hecho durante los últimos meses a cambiarse al Fondo E para destruir desde dentro el sistema. Sí, mire, yo por lo menos, conjuntamente con el abogado Luis Toro, que copatrocinamos esta querella, no somos parte del debate político que hay en torno legítimo, necesario, respecto a la institucionalidad de las AFP. Pero lo que nosotros como abogados nos parece clarísimo es que hay una cantidad gigantesca de millones de dólares y en este caso afectó directamente a estas dos personas y a muchas más que ya nos están llamando para hacerse parte de esta querella, y eso requiere de una explicación, porque dada la naturaleza del Fondo E, disculpe que sea majadero, 95% en renta fija y solo 5% en renta variable, es inexplicable que se produzca una pérdida de dinero. Nosotros nos estamos diciendo, no hacemos cargo de ninguna hipótesis qué fue lo que pasó, pero evidentemente esto es inexplicable, injustificable y es excepcional. Los fondos E, por lo menos, que son los que nosotros estamos reclamando, habitualmente no pierden dinero y su comportamiento ha sido mucho mejor que incluso que el de los fondos A. Pero ustedes nos están diciendo qué es lo que pasó y piden que se investigue, pero sin embargo la querella es por distracción de fondos administrados a terceros, y eso es un delito. Claro, indudablemente el artículo 470, número 1 del Código Penal señala que distraer no necesariamente significa apropiárselo con fines propios. Significa incluso usarlo fuera de los presupuestos del mandato que uno recibe o de lo que la ley obliga. Qué sé yo, si se fueron y se pagaron comisiones que eran improcedentes y gigantescas, eso también constituye un delito, aunque no haya un provecho personal. Pero yo no quiero hacerme cargo de las hipótesis, ni de las explicaciones, ni de las justificaciones. Lo que nosotros decimos es que esa pérdida es incomprensible e injustificable dada la composición del Fondo E. Sí, abogado, me parece que es imposible en este momento separar lo que ocurre con las AFP, con las pérdidas de fondos, con la discusión que existe en el país, válida y legítima, como usted mismo lo señala, respecto a cuál es la forma en que el país tiene que estudiar el sistema para llevar las pensiones que son malas al día de hoy para el futuro y desarrollar el sistema, este u otro, si se cambia un sistema de reparto también. Y por lo mismo le quiero argumentar con algunas de las declaraciones del presidente saliente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Maquena, donde dice que o acusa un interés ideológico del movimiento y utilizó el llamado a cambiarse precisamente al Fondo E como un ejemplo de que no les importan las pensiones. Hay una pregunta y una afirmación que quiero responder muy brevemente, comentar una y responder la otra. La primera, efectivamente aquí pudiera darse el caso eventualmente que se pudiera justificar y decir, mira, aquí no hubo nada ilícito. Pero si no hubo nada ilícito, esto demostraría que aquí hay una debilidad institucional, que este sistema no funciona. Porque si usted, algo tan relevante en su vida como las pensiones, su fondo de pensiones para la vejez, que el Estado, que en el momento en que estamos en situación de mayor debilidad, está sujeto a una suerte de economía casino, ese sistema es poco serio y es poco responsable. Respecto de lo que el señor representante de la AFP les imputó al movimiento No Más AFP, aquí me recuerda una película de la cinematografía latinoamericana que se llama Los pájaros tirándole a la escopeta, porque él acusa al movimiento No Más AFP de haber pedido a la gente que se cambiara al Fondo E y que ellos serían los responsables de la pérdida. Pero señor, los fondos de A, B, C, D y E los administran la AFP. Es él el que, si viviéramos en un país serio, el que debería estar dando explicaciones. Si todos los fondos, desde la A hasta la E, son legítimos, alguien puede decir, miren, esté en este fondo o en el otro. Pero aquí perdieron prácticamente todos los fondos. La responsabilidad, la respuesta, las explicaciones debe darla las AFP y no las personas que son víctimas del sistema de AFP. Abogado Roberto Ávila, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación.